Dice la Escritura que el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Si dice que el alma sin ciencia no es buena, entonces es que la ciencia es necesaria para el alma. Entonces es que toda alma necesita tener ciencia. Entonces, si esto es así, ¿de qué ciencia se trata? De la que hoy le llaman ciencia, a la falsamente llamada ciencia. No se refiere a esa ciencia, ni a la ciencia de los hombres, ni a la ciencia de los descubrimientos humanos, ni a la ciencia de los príncipes de este siglo, ni tampoco se refiere a la ciencia de aquel cristianismo moderno que le llama ciencia a las adivinanzas de los hombres o a las profecías en caso de ser reales, porque aquello no es ciencia. La ciencia es la que descubre la profundidad de las cosas espirituales, aquella que revela la profundidad, la raíz, a dónde va, el por qué, el cómo y los secretos ocultos y profundos de las cosas espirituales, de los temas espirituales y de las cosas que Dios ha puesto en el ser humano, la ciencia de Dios. El alma que no tiene esta ciencia no entiende el por qué se hacen las cosas, el por qué dejar de hacer las cosas. Y para esto el Señor pone a enseñar con la verdadera ciencia de Dios, porque la enseñanza verdadera lleva ciencia, y la enseñanza que sustenta sobre la nada no tiene ciencia, porque sobre ella se sustentan las cosas. Ella es escudo, dice, ella es escudo al que la posee. O sea que si la ciencia es escudo, la ciencia me guarda a mí de pecar, la ciencia me guarda a mí de hacer cosas que no debo de hacer o dejar de hacer cosas que sí debo de hacer. La ciencia me protege porque dice que escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero no se refiere al dinero de material, porque el Señor no está hablando de economía. No, está hablando de dinero espiritual, está hablando de riquezas espirituales, está hablando de atributos espirituales que se compran con el tiempo, con la entrega, con el esfuerzo. Pero la sabiduría excede a que da vida al que la posee, pero la ciencia aprovecha en todo. ¿Por qué? Porque ella es escudo, porque ella guarda al hombre del mal. ¿Y por qué? Porque cuando se enseña con ciencia, se enseña el fundamento de las cosas, el por qué y de dónde salen las cosas, la raíz de las cosas y la ramificación de las cosas, lo que esto acarrea, lo que el fruto que da, a dónde va y la explicación de todas las cosas para que el hombre no sea ignorante en lo que hace. Pero cuando se enseña sin ciencia, solamente se da mandamiento y se dice, esto debe de hacerse y esto no debe de hacerse. Y el alma que recibe aquello lo hace tipo máquina, lo hace como una persona que solamente recibe órdenes y actúa tras las órdenes, pero no ama aquello que realmente se le ordena, porque no entiende ni por qué se le está mandando a hacer aquello, no entiende ni cuál es el fundamento, ni cuál es el objetivo, ni por qué es lo malo, que no, por qué no debería de dejar de hacer, no entiende nada. ¿Por qué? Porque queda sin entendimiento, porque queda sin comprensión acerca de las cosas espirituales, de la ciencia, de todas las cosas. Y por eso que el Señor prometió que daría pastores conforme a su corazón, que enseñen con ciencia y con inteligencia. Enseñar con ciencia, o sea, el fundamento de todo asunto. No solamente decir esto es bueno o esto es malo, como se ve hoy en muchos de los predicadores modernos, porque son predicadores modernos, porque ser predicador moderno no es vestirse de una forma u otra, no, ser predicador moderno sencillamente es adoptar las costumbres de lo que se aprende de la sociedad, de lo que se aprende del vecino, del compañero. Ser un predicador moderno es alguien que toma cosas de Egipto, toma cosas de la enseñanza de otros, no le enseñó el Espíritu Santo, y así hacen hoy en día. Y piensan que son predicadores muy duros, y piensan que son predicadores muy fuertes, y dicen entonces, esto debe ser así, y debe de ser el vestido de tan largo, y esto no debe de ser de esta otra forma, y la lengua debe de ser corta, y esto debe ser de esta otra forma. Esto no es ciencia, estos son mandamientos, que aunque sea bueno la ejecución de aquellas cosas, de nada le aprovecha al hombre si no lleva ciencia y amor, porque en el pacto de la gracia, las cosas se hacen porque se aman, no como en la ley, que se hacían por mandamiento. En el de la gracia no es así. El Señor dice que Él derramó su Espíritu en nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre, y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos ha sido dado. El
amor por todo lo que es de Dios, el amor por el corazón de Dios y todas aquellas cosas que son del corazón de Dios, Dios por su Espíritu me hace amarlas, y para yo amarlas, Él me hace entender el porqué de todas estas cosas, porque no soy máquina, sino que soy alguien con un corazón que Dios hizo conforme a su imagen y a su semejanza, que perdió la imagen de Dios por el pecado del hombre, pero sin embargo Dios restaura esa imagen y crea corazones que de verdad y con voluntad, ánimo voluntario lo amen, como le dijo David a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y búscale con corazón sincero y con ánimo voluntario, no con ánimo de obligación, no con ánimo de mandamiento. Dice con ánimo voluntario. Ánimo voluntario es que por amor lo busco, es que por amor hago lo que hago. El ánimo voluntario me hace actuar por amor, y la ciencia de las cosas me hacen actuar por ánimo voluntario, porque entonces yo entiendo lo malo que hay en la base de algo, y cuando yo entiendo lo malo que hay en la base de algo, el abismo que hay allí abajo, para yo no caer en ese abismo, entonces busco el amor por aquello que está encima, para verdaderamente estar sustentado sobre esa base en aquello que hago. Y cuando eso es así, entonces lo amo y Dios me pone ese amor en el corazón. Esta es la ciencia de las cosas. El alma sin ciencia no es buena. ¿Por qué? Porque va a la deriva. Y dice que aquel que se apresura con los pies peca, se apresura a actuar. Antes de actuar, se debe de limpiarlo de adentro. Antes de actuar, se debe de purificar el corazón. Antes de actuar, se debe de buscar de Dios, que Dios siempre el amor por aquello que se va a hacer en el corazón. Y entonces los demás será limpio, como el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, que limpiarlo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo demás entonces sea limpio, porque aquello por añadidura será limpio. Aquello evidentemente que será limpio porque lo amo. No lo hago porque se me dijo debes de hacerlo o no debes de hacerlo. Lo hago porque lo entiendo, porque entiendo el fundamento del asunto, porque entiendo la ciencia del asunto y lo amo. Y cuando lo amo, no hay nada que me pueda desligar de aquello. Por tanto, estos predicadores que se dicen ser los más duros hoy, sí, son los más duros ante Dios para llevar las almas al infierno. Son los más duros para hacer perder al hombre. Por eso es que está escrito que en el camino de la santidad, este camino que estamos hablando, todo el que entre, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué no se extravía por torpe que sea? Porque lleva la ciencia de las cosas y lleva el amor por las cosas. No hay quien lo haga apartarse de ese amor, porque este amor no lo quita nadie, ni nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Cuando está ese verdadero amor, nada lo quita. Y entonces te atavías como verdadero hombre y mujer de Dios, con pudor, con modestia, porque tu interés no está en otra cosa, no porque te dijeron. Pero cuando no es así, a la persona lo que se le hace es ponerle algo como algo pegado, algo como armado, algo como allí temporal, algo que artificial, algo que se puede caer en cualquier momento, algo que a lo que atraviese por un río y la corriente esté un poquito dura, ya se le va el vestido, ya se le va aquello. A lo que atraviese por una dificultad, a lo que atraviese por un problema, a lo que atraviese por una decepción, depresión, aquello lo quita de encima de sí porque le molesta aquellas cosas. Pero sin embargo, cuando hay amor, aquello no le molesta porque lo ama. La ciencia se enseña el porqué de las cosas, el porqué de no amar al mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en las pantallas de la televisión que son del mundo? ¿Qué es lo que hay en el cine, en el deporte, en la cultura, en la ciencia de los hombres? ¿Qué es lo que hay en el vestido moderno del hombre, en la forma de ataviarse de los hombres? ¿Qué es lo que hay? ¿De dónde sale? ¿A dónde lleva? Entonces, cuando se enseña esta ciencia, entonces el hombre aprende y entiende por qué realmente acontecen las cosas y por qué deben de ser las cosas. Cuando aprende eso, entonces el hombre que aprende ciencia aprende a amar, porque a partir de esa ciencia él tiene temor, y a partir de esa ciencia busca el amor por aquello, busca el verdadero entendimiento y el amor de Dios por aquello. Esta es la ciencia de las cosas, esta es la que perdura, esta es la que hace que el hombre camine derecho. Por eso dice que el alma sin ciencia no es buena, y si no es buena es que va a perdición, y todo hombre necesita de la ciencia de Dios, y por eso Dios se provee de pastores conforme a su corazón, que enseñen con ciencia y con inteligencia, que apacienten a su rebaño con ciencia y con inteligencia. Pero si el pastor mismo ni siquiera sabe realmente el fundamento de las cosas, ¿a quién va a enseñar con ciencia y a quién
¿quién va a enseñar con inteligencia si él mismo no tiene inteligencia ni para él mismo? Y cuando el hombre no tiene inteligencia ni para él mismo, ni la ciencia de las cosas, ni el entendimiento del fundamento de todas las cosas, no lo puso Dios, se puso él mismo, se adelantó. Aquel que se apresura con los pies peca, y hace pecar a muchos más. Se apresuró, no se guardó en el secreto, no buscó al Señor en el fundamento de las cosas de Dios. Así hizo Jehú. Este es el reinado de Jehú. Todo lo que hizo, lo hizo porque debe hacerse así, así, debe derribarse este altar, y tengo celo por esto y tengo celo por lo otro. Pero Jehú solamente duró 5 generaciones, él y 4 hijos más, y por eso su reinado no pudo durar, su reinado no pudo prevalecer, su reinado fue derribado por tierra, porque dice que aún derribando todos los altares, aún no quitó los becerros que había puesto Jeroboam, el que hizo pecar a todo Israel, el primero que reinó en Israel. Cuando la división del reino de Israel y de Judá, el primero hizo pecarlos a todos. Y cuando todos los demás hacían lo bueno, dice que aún no se apartaban de los pecados de Jeroboam. ¿Por qué no se apartaban de los pecados de Jeroboam? Porque en el corazón de ellos estaba el amor por aquello que dejaban de hacer. Lo dejaban de hacer, pero estaba el amor. ¿Y cuál era el asunto del pecado de Jeroboam? Que mandó a hacer 2 becerros conforme a lo que había en su corazón de la fecha, y adorarlos en la fecha que él mismo se inventó en su propio corazón. ¿Qué quiere decir? Que los becerros eran el Dios de su propio corazón. Adoraba a un Dios ajeno en su corazón. Entonces así hizo Jehú, y así hicieron muchos. ¿Por qué? Adoraban a un Dios ajeno en su corazón, pero en el exterior adoraban, dice que hacían las obras del verdadero y derribaban altares y hacían esto por celo y esto otro por celo, pero en su corazón permanecía lo que no debía permanecer. Lo primero que debe de haberse quitado era el verdadero amor por lo de Dios en el corazón, y todo lo demás iba a ser limpio, y el reinado iba a permanecer, porque así permaneció el reinado de David, tanto que es eternamente y para siempre. Ese es el verdadero, porque hacía todas las cosas con el fundamento del corazón. Hacía todas las cosas con la raíz del corazón, con el amor de Dios. Derribó al gigante, el cual ninguno podía derribar, porque ninguno tenía lo que él tenía, que era aquel amor verdadero. No necesitaba de un montón de armadura, no necesitaba de esto y de lo otro, como mucha gente que necesita de un montón de cosas, un montón de artefactos, un poco de cosas armadas. Pero sin embargo David no necesitó nada de eso, sino que solamente dijo: esto me es molesto, yo solamente necesito de una piedra y una onda, más nada. Y eso era suficiente. Y la piedra es el amor de Dios, el amor verdadero, el amor que derriba todo lo malo. Ese amor no puede ser vencido. A ese amor no hay quien le venza. Pero cuando se hace sin ese amor, todo aquello que se hace se derriba más a corto, a mediano o a largo plazo. Todo aquello va a ser derribado porque no tiene el fundamento de las cosas, el amor a Dios por todo aquello que se hace. Y para ello se necesita la ciencia de las cosas. El reinado de Jehú no prevaleció, y ese reinado hoy está en la tierra. Ese reinado hoy es un reinado terrible, feroz, como una bestia. 5 reyes que han muerto, 5 reyes que han muerto, un sexto que es de los 5, porque ese es el que está presente, un séptimo que es el del amor verdadero, que ese viene ahora en el final, y un octavo que es también de entre los 5 y también va a perdición. Este reinado va a perdición. Todo el que hace las cosas de esa manera va a perdición. ¿Por qué? Porque no tiene la ciencia del fundamento del corazón de todas las cosas de Dios. No tiene el amor verdadero, porque no tiene la enseñanza verdadera, porque no tiene la raíz de las cosas. Todo desde su raíz es bueno, todo explicado en su amplitud, la amplitud del corazón de Dios es bueno. Pero si no se tiene eso, se puede entregar el cuerpo, se puede quemar, se puede hacer lo que se puede entregar todos los bienes, que en vano es y para nada sirve. La ciencia de las cosas se necesitan en el alma. Si no se tiene, esa alma va a perdición. Y por tanto, se debe enseñar con ciencia y con inteligencia. No es que no se hagan las cosas, es que se hagan desde el corazón, desde el fundamento, desde la raíz. Y como no se hacen así, porque no ha cambiado, como en el tiempo de los fariseos, así es. Multitudes de almas descienden a la perdición. Aplauden a sus predicadores y que no saben que son presas de una bestia que está derribando al mundo entero, al mundo cristiano. Porque falta la raíz de las cosas, porque falta la ciencia, porque el alma sin ciencia no es buena, y aquello que han hecho es apresurarse para pecar en todo lo que han hecho. Apresurarse, no asegurarlo en el Señor. Él nos afirma como monte fuerte cuando tenemos esa ciencia. Y esto enseñaba David, esto enseñaba Salomón en su reinado en el principio, porque aunque luego se descarrió,
Esto enseñaba en el principio, y su reinado era de paz. Su reinado era de gozo, era de salvación. ¿Por qué? La ciencia de todas las cosas es el fundamento sobre el cual se sustentan las cosas. De ahí la sabiduría te hace hacerlo. Y este es el amor completo de Dios. Gloria a Dios.